Bueno, mis hermanos, el día de hoy el Señor nos lleva al libro de Salmos, al Salmo 121. Y el Salmo 121 nos hace ver cosas que debemos tener en cuenta en todo momento en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque incluso la palabra de Dios en el libro de Efesios en el capítulo 5 de Efesios, versículos 18 y 19, déjenme leerles lo que dice Efesios 5 del 18 al 19, dice lo siguiente: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Me llama la atención cuando la palabra de Dios en el libro de Efesios nos dice que nos animemos unos a otros con salmos. Que sean los salmos ese medio para animarnos unos a otros. ¿Y por qué hago énfasis en esa línea? Porque justamente el Salmo 121 es ese salmo que hoy vamos a tomar para animarnos unos a otros, así como nos dice el libro de Efesios. Entonces, pero antes de leer este Salmo 121, quiero decirles que sobre todo el contexto de este salmo, por qué se escribió y qué es lo que nos quiere decir este salmo. Y también quiero adelantarles que este salmo el día de hoy vamos a meditar solamente del 1 al 4 o del 1 al 5. Y luego el próximo domingo continuaremos el 5 hasta el versículo 8. Así que hoy nos enfocaremos del 1 al 4. Y para hablar sobre el contexto de este libro o de este Salmo 121, podemos decir, mis hermanos, que es uno de los salmos, de entre los 150 salmos que tenemos en la Biblia, es uno de los salmos que el pueblo judío usaba o lo usaba como himno para entonar como un himno, como un canto mientras peregrinaban, mientras caminaban desde sus tribus hasta Jerusalén. Entonces, ese era el camino donde ellos iban para celebrar la Pascua, para ir en el tiempo de las fiestas de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. Entonces, ese trayecto en el cual ellos iban desde sus tribus hasta Jerusalén, era un trayecto que podía tardar semanas, dependiendo de la lejanía de donde venían. Aunque llevaban, por ejemplo, animales de carga, por lo general transitaban a pie. Sin embargo, debían llevar provisiones para el camino de ida y de vuelta. También debían llevar animales que serían destinados al holocausto o los diezmos de la cosecha. Entonces, como imaginarán, los caminos de aquel tiempo no estaban pavimentados como el día de hoy, ni tampoco estaban señalizados. Apenas se notaban en los senderos anteriores peregrinos que pudieron abrir y caminar por allí. Entonces, parte del trayecto de este camino donde ellos entonaban este Salmo 121 como himno era un trayecto arenoso, un trayecto desértico. Posiblemente las sandalias que ellos usaban se hundían y se volvían más pesadas a través del camino. Había que recorrer millas donde no se divisaba un solo árbol bajo la ciudad, bajo el cual, por ejemplo, tomar sombra y tomar un descanso del sol abrasador. Gran parte del trayecto era rocoso, con muchas piedras también. Así que la ciudad de Jerusalén se encontraba a 750 metros de altura. Entonces el trayecto siempre era cuesta arriba. Había que subir las colinas, las montañas, los montes, lo cual
aumentaba el riesgo de accidentes y de caídas mortales. Entonces vemos que el camino no era un camino fácil. Era un camino que traía sus dificultades, sus problemas y sus preocupaciones, por todo lo que encerraba moverse desde sus tribus hasta la ciudad de Jerusalén, que se encontraba a lo alto de una montaña. Entonces, a medida que el pueblo entonaba este himno, podemos leer lo que dicen este himno, que es un salmo, que es el Salmo 121, y dice lo siguiente: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Como dije, vamos a meditar en esos 4 versículos el día de hoy. Y el primer versículo dice: alzaré mis ojos a los montes. Y esas primeras palabras de este salmo son tan importantes si la entendemos en su contexto original, como dije hace un momento. Si nos ponemos en las sandalias de estos peregrinos, de estos caminantes, lo más probable es que la mayoría de ellos caminaba con los ojos pegados al suelo, preocupados por dónde pisar, angustiados en pensar cómo hacer para que sus animales también puedan pasar su carga, o qué camino podían ellos tomar que sea de menos riesgos. Es por eso que sus miradas siempre estaban puestas en el camino, y ahora deciden alzar los ojos, como dice el verso 1: alzaré mis ojos a los montes, refiriéndose a Jerusalén, refiriéndose a esa ciudad que se encontraba en la altura, entre otros montes. Ese era el horizonte para este grupo de personas que iban de sus tribus hasta Jerusalén. Ese era el horizonte para el pueblo de Dios, para ellos. Ese era el horizonte, el monte de Jerusalén era la meta ante los ojos de los peregrinos. Entonces, cuando miramos los montes, yo no sé qué produce en ti una mirada, una observación de aquellos montes que puedan rodearnos. Bueno, aquí en la Florida no tenemos casi montes, ¿verdad? Pero cuando vamos a otras ciudades, vemos esos montes, mis hermanos, que representan la creación de Dios. Esa majestad, esa altura, esa imponencia, que sin decir una palabra, que los montes, sin decir una palabra, le recuerdan al ser humano, al hombre, en su pecado de vanidad y de altanería, lo pequeño y lo frágil que somos. Los montes, en un contexto bíblico, también simbolizan seguridad, como ocurrió en Primera de Reyes, capítulo 18, que fue Abdías, el piadoso mayordomo del maligno rey Acab, que arriesgando su propia vida, ocultó a 100 profetas en las cuevas de un monte. Los montes son vistos como un buen refugio y un escondedero. Mis hermanos, alzar los ojos a los montes, que quiere decir alzar los ojos a Dios, siempre es un gesto donde tú y yo demostramos que dependemos, donde tú y yo alzamos los ojos a Dios, demostramos cuán agradecido estamos, como nos enseña nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 41, cuando Cristo levanta los ojos y ocurre lo siguiente en el 11:41, Juan 11:41, dice la palabra: ya sabía yo que siempre me escuchas. Entonces quitaron la piedra, dice, y Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Alzando la vista, Jesús dice: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Mis hermanos,
para estos peregrinos del Salmo 121, alzar los ojos hacia los montes significaba esperanza. ¿Por qué? Porque en el trayecto, como he dicho hace unos minutos, por momentos ellos sentían inseguridad. En el camino, atravesando esas colinas, esos montes, sentían ellos ciertos temores, ciertas ansiedades de lo que podía ocurrir. Podían salir ladrones a asaltarlos, podían caer sus cargas, podían caer sus animales, podían caer ellos mismos. ¿Cuántas preguntas no se harían en ese momento? ¿Será que podemos caer colina abajo? ¿Será que resbalaremos en estos caminos angostos y pedregosos? ¿Podré pasar mi carreta y mis animales por esas peñas? ¿Nos asaltarán algunos bandidos? ¿Llegaré vivo a Jerusalén? Quizás todas esas preguntas se hacían estos peregrinos, este pueblo de Dios que iba avanzando desde sus tribus hasta Jerusalén. Cruzar esos caminos y esos montes les provocaba temor e inseguridad. Y por eso que se hacen la pregunta. Y es por eso que en el versículo 1, cuando la palabra de Dios dice en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? La pregunta es, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Esa era la pregunta que hacen después de alzar sus ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Ante esa pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro?, este salmo también nos da la respuesta. Versículo 2. Mi socorro viene de Jehová. Gloria a Dios. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así dice el versículo 2. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El pueblo se hace la pregunta y el pueblo mismo se responde. El pueblo confiaba su seguridad en Jehová. Es como que se recordaba uno al otro. Hey, ¿te acuerdas de dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová. Se hacen la pregunta y ellos mismos se responden por la seguridad que tenían en Jehová. Dentro de sus temores, dentro de sus preocupaciones, dentro de sus propios miedos e inseguridades, ellos sabían y confiaban que su seguridad estaba en Jehová. Lo dice el Salmo 46, porque la Biblia nunca se va a contradecir. La Biblia tiene una armonía tan perfecta que lo que dice un texto escrito miles de años atrás con otro texto escrito en aquella actualidad en la que se escribieron el libro del Nuevo Testamento, no tiene contradicción. Y justamente el Salmo 46, versículos 1 y 2, dice lo siguiente: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Mis hermanos, la ayuda que necesitamos no se encuentra en lo mejor de los ofrecimientos de este mundo, de este tiempo, de este siglo. Como dice Pablo, no se amolden a este siglo, no se amolden a este mundo. Más bien transformaos sus mentes en todo lo que tiene que decirnos la palabra de Dios y no en lo que tiene que decirnos el mundo con sus ideologías y su filosofía contraria a la única verdad que es la palabra de Dios. Mis hermanos, la ayuda que necesitamos no se encuentra en lo mejor de los ofrecimientos de este mundo, sino ¿sabe dónde? En lo alto, en ese alto cielo de Dios. Pero qué bueno que ese alto cielo de Dios ha bajado en Cristo Jesús y nos ha dejado su revelación, su voluntad, su amor, su misericordia
su gracia, de esperanza, de perdón y vida eterna. Mis hermanos, cuando le preguntamos nosotros a las personas que no están en Cristo por su seguridad de ir al cielo, le decimos, ¿crees tú que irás al cielo? Ellos comúnmente responden, y muchas de las respuestas son muy similares. Ellos dicen, claro que sí voy a ir al cielo. Yo no insulto a los demás, no bebo alcohol, no consumo drogas, la gente de mi barrio me conoce por ser amable, etc. Los hombres que no están en Cristo regularmente acumulan, según ellos, sus buenas obras como evidencia de que eso le va a abrir las puertas del cielo, de que por sus buenas obras ellos merecen el cielo. Ponen su fe en sus supuestos buenos comportamientos. Pero ¿sabe qué, mi hermano, mi hermana, en esta mañana? Para que un comportamiento se considere bueno, tiene que tener 3 elementos. Óigalo bien, para que una acción, para que un comportamiento se considere bueno delante de los ojos de Dios, de acuerdo a la palabra, tiene que tener 3 elementos. Tiene que surgir de la fe, tiene que ser conforme a los mandatos morales de Dios y debe ser hecho para la gloria de Dios. Sin esos elementos, mis hermanos, dice la Escritura que nuestras más grandes obras de justicia son como trapos de inmundicia. Así lo dice la Biblia. Nuestras más grandes obras de justicia son como trapos de inmundicia, porque somos pecadores. ¿Cómo entonces mantendrás de pie esa casa que has construido sobre la arena de tu propia confianza? Cuando venga la lluvia y la tormenta de la justicia de Dios, ¿qué ocurrirá con tu casa que has construido sobre la arena de tu propia confianza y autosuficiencia? La Biblia nos muestra que una sola transgresión a los mandatos del Dios eterno se pagará con una eterna condenación. Entonces, ante esa realidad es que este Salmo 121 es una promesa para los hijos de Dios. Este Salmo 121 es una promesa para los hijos de Dios, y tómalo, tú que eres hijo e hija de Dios, tómalo como una promesa para tu vida. No solo nos presenta la seguridad que tenemos del socorro y del cuidado de Dios ante nuestras desgracias. No solo tenemos la ayuda, la promesa de que el Señor nos va a ayudar en medio de nuestros problemas, de que nos va a guardar en medio de las dificultades en este mundo, sino también significa la seguridad que Dios guarda nuestra salvación. Dios guarda nuestra salvación. El verdadero camino de salvación siempre será el tema central de esta preciosa palabra. El verdadero camino de salvación no solo es el tema central, pero también está visto en este pasaje del Salmo 121. La respuesta, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, significan que toda ayuda, ya sea física o espiritual, que tú tienes, viene de Jehová. Aquel que hizo esos montes, pero no solo esos montes, sino la tierra que los sostiene y el cielo que los observa. Esos montes en tu vida, mi hermano, mi hermana, pueden significar en este camino pedregoso, difícil, en esas colinas que hay que subir y que hay que atravesar y hay que seguir mirando esa nueva Jerusalén. Debe ser constantemente un reto para nuestras vidas. Lo es, porque significa tentaciones
de caer, tentaciones, no solamente de caer físicamente, sino tentaciones de caer en pecado. Caminar esos montes de tentación me recuerdan lo débil, lo pequeño, lo frágil y lo expuesto que estoy día tras día a afectar mi santidad. Pero los peligros que pueden representar esos montes están bajo el dominio y el perfecto gobierno de Dios. Esos montes representaban el peligro para los peregrinos del Salmo 121. Pero ¿qué hacían estos peregrinos? No andaban solos y como pueblo de Dios confiaban, porque se hacían la pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y ellos mismos respondían: mi socorro viene de Jehová. Esos peregrinos confiaban de la ayuda superior de Dios en esos caminos difíciles y pedregosos. Por eso confiaban y dependían del Señor en su peregrinar con destino a Jerusalén. Así como ellos, nosotros también somos caminantes y peregrinos en esta vida. Solo que nuestro peregrinaje es espiritual. Estamos atravesando en este momento el camino de santificación diariamente. Pedregoso, peligroso de caer, de poder caernos, de poder resbalar. Pero seguimos adelante. ¿Por qué seguimos adelante? Porque no nos dirigimos a ningún lugar geográfico. Nos estamos dirigiendo a la ciudad celestial y espiritual, que es la nueva Jerusalén que nos espera. Tal como Abraham, así lo dice la Escritura en el libro de Hebreos. Si nosotros leemos el libro de Hebreos, vamos a ver lo que representaba la vida de Abraham en ese caminar, en ese peregrinar. Hebreos capítulo 11, vamos a leer versículos 9 y 10. Nuestro padre de la fe, Abraham, también caminó esa vida difícil, pedregosa, lleno de peligros. Pero él siguió adelante. Y miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versículos 9 y 10. Dice lo siguiente: por la fe se radicó como extranjero, está hablando de Abraham, como extranjero en la tierra prometida, y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Porque esperaba, aquí está lo que vamos a enfatizar, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos. ¿Y cuál es la ciudad de cimientos sólidos? De la cual Dios es arquitecto y constructor. No necesariamente se refiere a una ciudad de cimientos de cemento o de cosas materiales, sino de lo espiritual, de esa ciudad que solamente Dios es el arquitecto y constructor. Y más adelante dice: todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Abraham confesaba que era un extranjero, un peregrino sobre esta tierra, y anhelaba una ciudad mejor, una ciudad celestial que Dios ha preparado para su pueblo. Asimismo, mis hermanos, nosotros también anhelamos la ciudad celestial. Porque en este mundo, que es un mundo temporal, no podemos pensar que será eterno, sino más bien tenemos que ir siempre avanzando hacia esa ciudad celestial. Estamos en este mundo, dice nuestro Señor Jesús, pero no somos de este mundo. Este mundo nos debe conocer como personas de paso. Nuestros vecinos y colegas siempre deben vernos como caminantes que nos dirigimos a nuestra patria celestial, la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios que viene de arriba.
Y tal como estos peregrinos que quitaron sus ojos del suelo para buscar ayuda en el cielo, así también nos dice la palabra, los que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, en el libro de Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Oiga bien lo que dice la palabra. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Mis hermanos, pueblo de Dios, iglesia, comunidad de fe, iglesia Nuevo Horizonte y todos los que son hijos de Dios, confesos en Cristo Jesús, alcemos nuestros ojos y miremos arriba donde está Cristo. Así como Esteban cuando dijo allá veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Así miraba Esteban hacia arriba y podía ver lo que el Señor le revelaba. Los que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor, debemos alzar nuestros ojos arriba, donde está nuestro guardador, nuestro ayudador. Y qué bueno que el socorro que necesitamos no viene de nuestra autosuficiencia, como dicen muchos que no están en Cristo. Porque el socorro que necesitamos no viene de nuestra autosuficiencia, de creernos santos y perfectos. Somos santos para los ojos de Dios, pero todavía no somos perfectos. Y tú y yo no lo podemos negar. Más bien necesitamos el socorro del castillo fuerte que es nuestro Dios. Mis hermanos, yo me hago muchas preguntas y entre ellas digo, si ha existido algún hombre que pueda decir esto. A ver si ustedes me dan la respuesta. ¿Habrá existido algún hombre que diga esto? Confié con todo mi ser en Dios y Él me dio la espalda. ¿Será cierto que la persona que confía con todo su corazón en Dios, que está en Cristo, que es un hijo de Dios, Dios le va a dar la espalda? ¿Saben qué? La palabra dice que no, porque el Salmo 120, versículo 1, dice, a Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió. Él me respondió. A Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió. Entonces, mis hermanos, Dios responde constantemente, en todo momento. Ahora el Salmo 121 nos dice que nuestro socorro viene de Jehová. La pregunta es, ¿de qué manera Jehová manifiesta su socorro sobre nosotros? ¿De qué manera lo hace? De acuerdo al Salmo 121. ¿Cómo es esa ayuda? ¿Cómo es ese socorro? ¿Cómo es esa protección que nos brinda Jehová? Lo dice el versículo 3. Dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Mis hermanos, Él no dará nuestro pie al resbaladero. Otras versiones dice, Él no permitirá que tus pies resbalen. Estos peregrinos tenían que transitar con sus hijos en esos caminos peligrosos, en esa cuesta arriba, cargar sus animales por terrenos inestables, pedregosos, desérticos, montañosos. Lo más probable es que en más de una ocasión hayan tenido ciertas caídas y resbalones que les ha dejado moretones o heridas. Mis hermanos, se tiene en cuenta que el camino es difícil y puede producir ciertos resbalones, pero en comparación
a los pies de los impíos, de los que no son cristianos, de los que no han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, que también resbalan? Dice Jonathan Edwards en uno de sus sermones llamado Pecadores en las manos de un Dios airado. Él retrató a los incrédulos como hombres que atraviesan por caminos de pecado, en la que caen constantemente sin nada que pueda detenerlos. Sin nada que pueda detenerlos. Así retrata Jonathan Edwards a los no creyentes, caminantes que caen por los caminos de pecado, en la que caen constantemente sin nada que pueda detenerlos. Esa es la diferencia entre el no creyente y los cristianos, porque Jehová es nuestro socorro. Él no permitirá que nuestros pies resbalen y nos quedemos sin ayuda. De repente resbalamos, pero tenemos la ayuda de Él para levantarnos y seguir adelante. Mas los impíos no tienen esa ayuda, porque para ellos Él no es su Dios. ¿Por qué? Porque Jehová es nuestro Dios únicamente si confesamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Jehová es nuestro socorro. Él no permitirá que si caemos nos quedemos sin ayuda. Él vela para que tú y yo nos mantengamos en el camino. Cuanto más tengamos comunión íntima con Él, nos dará esa estabilidad espiritual para mantenernos en el camino, que sería el camino de santificación. Así que si estás peregrinando hacia el reino de los cielos, como todos nosotros, tus pies, aunque resbalen, estarán seguros, porque tendremos la ayuda, porque Dios se encargará personalmente de eso. Yo me gozo de la verdad de la palabra, porque me llena de esperanza, me hace ver que la esperanza no está en mí, en mi fortaleza, en mi supuesta fidelidad, porque me doy cuenta que fallo, pero mi gozo está en la seguridad de que mi Dios me ayudará en todo momento. Y la razón por la cual siempre tenemos el socorro del Señor, lo dice también el Salmo 121. Ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Gloria a Dios. Mis hermanos, la razón por la cual siempre tenemos el socorro del Señor no es porque somos perfectos en santidad y obediencia, sino porque Él siempre está atento a nuestros pasos. No se duerme, no se dormirá el que te guarda, no se adormecerá el que te guarda, no se adormecerá el que guarda a Israel. El profeta Elías confirma cuando enfrentó a los cientos de profetas de Baal en el monte Carmelo, desafiándoles que si era Dios verdadero, Dios con minúscula, que si era Dios verdadero, aquel a quienes ellos alababan, entonces que lo pruebe, que responda con fuego de lo alto. Pero ¿sabe qué? No ocurrió así. Entonces Elías les dice en Primera de Reyes, vamos a leer porque es interesante lo que Elías hace con ese pueblo impío y los desafía. Les dice, bueno, si realmente su Dios con minúscula es un Dios verdadero, entonces yo les voy a pedir a ustedes que le pidan a su Dios que mande fuego desde el cielo. Y eso está en Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer los versículos del 27 al 29. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice esto: al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. Elías, el profeta de Dios, comenzó a burlarse de aquellos impíos que hacían alardes de su Dios. Y le dice en el 27, al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, dice Elías. Les decía, seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando, o esté ocupado o de viaje.
A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Comencemos entonces a gritar más fuerte. Y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas para quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía, siguieron con su espantosa algarabía hasta la hora del sacrificio vespertino, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Elías se burlaba de su Dios falso. Y Elías le decía, ¿no será que está dormido? Despiértenlo, griten más fuerte para que se despierte ese Dios de ustedes, que según ustedes es verdadero. Mis hermanos, si la Biblia nos asegura que Jehová sustenta todas las cosas 24 horas, 7 días de la semana, de manera infinita, ¿se imaginan ustedes el caos y el desastre que ocurriría si Jehová decidiera irse a dormir? ¿Qué sería de nuestras vidas si en este momento Jehová fuera a dormir? Por eso alguna vez el salmista le dijo a Jehová lo siguiente en el Salmo 104, versículo 14 y 15. Mire lo que el salmista le dijo a Jehová en este Salmo 104, versículos 14 y 15. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Y luego el 27 al 30 dice, todos ellos esperaban en ti para que les des su comida a su tiempo. Les des o les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renueva la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Mi hermano, mi hermana, aquí vemos que Él es el proveedor de todo. Él no descansa, Él no duerme. Como dice el Salmo 121, mi socorro viene de Jehová, no dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá, dice la palabra. Qué desastre universal. Dejaría solo una pequeña siesta de Dios, solo un pequeño descanso de Dios dejaría toda una desgracia universal. Pero Él no es como nosotros, gloria a Dios. Él no duerme, no duerme el que nos cuida. Como dice el Salmo 3, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Sabe qué, mi hermano, mi hermana? Una prueba, una sola prueba que les voy a dar en este momento de que la palabra de Dios es verdadera, es que anoche, mientras dormíamos, nuestro Padre Celestial no cesó de mantener nuestro corazón latiendo y que tengamos vida. ¿Cuántos están convencidos en esta mañana que toda la ayuda viene de Dios? El profeta Isaías dijo que el Señor no desfallece ni se fatiga con cansancio. Esa es la gran garantía de que perseveraremos en santificación y salvación hasta el fin. No porque somos santos perfectos, sino porque Él nos sostiene, porque nos ama. Ese es el gran sello que tenemos. Que una vez que nosotros permanezcamos, no perfectamente, sino honestamente, el Señor asegurará que llegaremos a la Jerusalén celestial. Gloria a Dios. Así lo dice Jeremías 32:40. Vamos a leer lo que dice Jeremías 32:40. Cuando le hablaba el profeta Jeremías al pueblo. Capítulo 32, versículo 40. ¿Qué les decía? Les decía lo siguiente: haré con ellos, mire, la palabra de Dios, la boca de Dios, Dios mismo hablando, haré con ellos un pacto eterno. Es como que le diga el Señor Jehová
que se lo diga a el profeta Jeremías. Jeremías, dile esto al pueblo: haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en sus corazones y así no se apartarán de mí. Oiga, mi hermano, ¿ha leído con cuidado? Yo le animo a que lea con cuidado. Dice: haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en sus corazones. Dios va a provocar poner temor en nuestros corazones. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón de Dios de poner temor en nuestros corazones? Para que así no se apartarán de mí, dice el Señor, para que no nos apartemos de Él. Él se encarga de poner temor en nuestros corazones. ¿Cuántos estamos en esta mañana caminando en este camino difícil, pero con temor de Dios en nuestros corazones? Y también lo corrobora Primera de Pedro. Ya les dije, la palabra de Dios nunca se va a contradecir, porque siempre es verdadera y es perfecta. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente: a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. ¿Verdad? A quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios, ¿verdad? De acuerdo con estos pasajes, es Dios quien produce en sus hijos el que no se aparten de Él. Él tiene el poder para infundir temor en nuestros corazones, para ayudarnos si resbalamos, para protegernos, para guardarnos, porque no duerme, no descansa el que protege a Israel. Mis hermanos, yo les quiero decir algo. La Biblia el día de hoy me ha convencido que ya soy salvo por gracia a través de mi fe en Jesucristo. El día de hoy la Biblia nos ha convencido que somos guardados por el poder de Dios para seguir nuestro camino, ese camino que nos espera en la Nueva Jerusalén, porque ya recibimos la salvación. El día de hoy, que la Biblia nos convenza a todos nosotros, que la Biblia nos convenza a todos nosotros que en Él tenemos seguridad. Es la Biblia la que estamos nosotros entregando esta mañana. Por lo tanto, el día, y esto yo lo quiero poner muy en claro, el día que la Biblia me convenza a mí como pastor de que Dios pierde su poder, entonces creeré que el cristiano pierde su salvación. El día que la Biblia me convenza a mí que Dios pierde su poder, que en algún momento Dios pierde o podrá perder su poder, ese es el día que yo creeré que el cristiano pierde su salvación. Pero hasta ahora no he leído de un Dios que pierde su poder. Por eso mi esperanza y mi socorro viene de Jehová. No permitirá que resbale. No duerme el que me guarda. Por eso podemos decir con certeza que aquel hombre que ha sido salvado, aquel hombre que ha nacido de nuevo, aquel hombre o aquella mujer que ha sido justificado por la sangre de Cristo, aquel hombre y aquella mujer que ahora es una nueva criatura en Cristo, no puede dejar de ser salvo, a menos que Dios deje de ser Dios. Y yo quiero leer el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 30 y 31. ¿Qué dice Romanos 8, versículos 30 y 31? A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Mis hermanos,
¿Cuánta seguridad no nos da la palabra de Dios? Mi esposa mencionó también en el libro de Romanos, donde dice la palabra que nada nos apartará del amor de Cristo. Pero alguno quizás podría decir: pastor, yo conocí una persona que estuvo caminando entre nosotros, pero con el tiempo empezó a enfriarse, dejó de ir a la iglesia, abandonó la fe para conformarse a este siglo y a este mundo, y nunca más volvió a considerar a Cristo como su Salvador. Bueno, ¿cuál podría ser una respuesta bíblica ante esa especulación? Bueno, el libro de Primera de Juan. El libro de Primera de Juan nos dice lo siguiente en el capítulo 2, versículo 19. Dice lo siguiente: aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos eran de los nuestros. La palabra de Dios nos da la respuesta. Entonces, cuando digo que la seguridad de la salvación está en Cristo, es porque Jesús mismo lo dice en el libro de Juan, capítulo 10, versículos del 27 al 30. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, de aquel que nos salvó, de aquel que fue crucificado en la cruz del Calvario, para que tú y yo tengamos salvación y vida eterna. Dice lo siguiente, del 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de las manos. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Mis hermanos, Jesús es el buen pastor, el que da su vida por las ovejas, y nadie arrebatará esas ovejas que le pertenecen de su mano, ni de la mano de su Padre. El pastor que tenía 100 ovejas, ¿se acuerdan de esa historia? Que tenía 100 ovejas y se le fue una, se le extravió una. Momentáneamente se escapó y se extravió. ¿Qué hizo el buen pastor? Salió en busca de ella, dejando las 99. ¿Saben por qué? Porque Él ha prometido que ninguna serán arrebatadas de su mano. Él ha prometido que nadie podrá arrebatarle de su mano, porque Él es el que da la vida eterna y nunca sus ovejas perecerán. Mis hermanos, no ha existido ni existirá el hombre que pueda decirle a Cristo: yo fui parte de tu redil, pero salté la cerca mientras tú dormías. ¿Sabe qué? Dios dijo que estaría con los que transitarían por el camino de la santidad, y que ninguno de ellos, por torpe que fuese, se extraviaría. No ha existido, mis hermanos, ni existirá el hombre que pueda decirle a Dios: yo estuve en el camino, pero no estuviste conmigo y por eso me extravié. Jesús le dirá que el que cree en Él tiene vida eterna y no vendrá a condenación. No ha existido ni existirá el hombre que pueda decirle a Cristo: mi vida eterna en realidad fue temporal y ahora debo ir a la condenación. ¿Sabe qué, mis hermanos? Los verdaderos cristianos buscan cada día la santidad, aún no siendo perfectos. Los verdaderos cristianos se conducen con temor a Dios todo el tiempo. Se esfuerzan y luchan para abstenerse de ceder a los deseos carnales que batallan contra el alma. Cuando los verdaderos cristianos están siendo tentados, no se arrodillan y no oran ni ayunan, sino más bien los verdaderos cristianos huyen del problema, huyen de la tentación, huyen del pecado. Cuando los verdaderos cristianos están siendo tentados, huyen de la tentación, como lo hemos visto en muchos hijos de Dios, huyendo de la tentación para no caer en pecado.
Los verdaderos cristianos siguen siendo peregrinos y caminantes que se dirigen a la nueva Jerusalén, a esa Jerusalén celestial, en medio del peligro, en medio de eso, pero el Señor los guarda, el Señor no duerme, el Señor no descansa, y los verdaderos cristianos siguen avanzando, mirando al Cordero Jesucristo, que es la lumbrera de esa ciudad. Los verdaderos cristianos perseveran en santidad y en obediencia, aún no habiendo alcanzado la perfección. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice lo siguiente: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Este Salmo 121, que es nuestro tema central en este día, nos hace ver que por lo menos 6 veces se muestra que Jesús es nuestro guardador. Es nuestro guardador en todo. Muchas personas que no han leído la Biblia ponen su seguridad no exclusivamente en Dios, sino únicamente en santos patronos o en dioses en minúscula. O muchos, con mucho respeto lo digo, pero el hecho de que yo me conduzca con respeto en lo que hablo, no quiere decir que voy a callar la verdad de la palabra. Incluso muchos se atreven a poner a sus propios familiares que murieron pensando que ellos tienen el poder de guardarlos desde arriba como si fueran ángeles. Pero los textos bíblicos que hemos leído dicen que Jehová es el único guardador y no necesitamos a otro. Si no hay quien nos guarde como Él. La protección de Jehová es continua, sin interrupción, contra toda clase de peligro, ya sea espiritual o carnal. Mis hermanos, yo siempre he dicho en nuestra iglesia que Dios no nos ha traído a su reino para dejarnos a nuestra cuenta y veamos cómo nos mantenemos santos y perfectos. Los textos que hemos leído el día de hoy nos dicen, por el contrario, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están activos guardando nuestros pasos. Y por esa obra espiritual que ellos hacen en nosotros todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, es que podemos saber cuándo y cómo hemos ofendido a Dios con nuestro pecado. Y Él nos ayuda. ¿A qué? ¿A que sigamos gozándonos del pecado? No. Él nos ayuda en su espíritu. El espíritu toca nuestra conciencia, contrista nuestro corazón, toca lo más profundo de nuestros sentimientos para hacernos ver que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos por el pecado que hemos cometido. Porque Él nos guarda que no resbalemos a la condenación. Él nos ayuda. Mis hermanos, siempre está atento a nuestro caminar, impidiendo que resbalemos a condenación. Y con esto quiero terminar esta mañana. Y el próximo domingo seguiremos con el Salmo 121, del versículo 5 hasta el versículo 8. Pero quiero decirles también a aquellos que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Hay un libro llamado El Progreso del Peregrino. ¿Por qué voy a mencionar este libro? Porque ilustra perfectamente lo que el mensaje de Dios es para toda persona que no está en Cristo. Este libro, El Progreso del Peregrino, de Jan Bunyan, nos muestra un peregrino angustiado que no sabía cómo salir de la ciudad de destrucción. Al ver su angustia, vino un hombre llamado evangelista y le mostró un papel que decía: huye de la ira venidera. Y él se preguntaba: ¿a dónde y por dónde he de huir? El evangelista le dijo: ¿ves allá lejos?
ese resplandor de una luz? Y el peregrino dijo, sí, sí la veo. Y el evangelista le dijo, no la pierdas, no pierdas esa luz de tu vista, ve derecho hacia ella. Y esa luz se llama Jesucristo. Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús el camino. Él dijo desde el cielo en Mateo 3:17, y yo quiero mencionarlo exactamente como dice la palabra. En Mateo 3:17 dice lo siguiente. Capítulo 3, versículo 17. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Es en Cristo que Dios está complacido totalmente. Por eso que es en Cristo que nosotros también hemos cumplido con los requisitos que Dios nos da para nuestro perdón, nuestra salvación y nuestra vida eterna. No porque nosotros podamos cumplirla totalmente, sino porque Cristo la ha cumplido. Y Él dice, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Jesús es el único que puede complacer los requisitos para entrar al cielo de santidad y perfección. Y para los que no están en Cristo, hoy es tu tiempo. Hoy es tu tiempo de recibir esa luz que es Cristo. Hoy es tu tiempo de aceptar ese camino, ese Señor como tu Señor y Salvador, para que puedas tener la seguridad de que en este camino difícil, pedregoso, lleno de dificultades, puedas seguir adelante, aunque en algún momento resbales. El Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, mi socorro viene de Jehová. Él no dará el pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Ese mismo Dios guardará de ti mientras estés en este camino, que es un camino pedregoso, difícil, complicado, sobre todo en nuestros tiempos. Jesús es el único que puede complacer los requisitos para entrar al cielo. Hoy la gracia de Dios te lo ofrece porque eres el único camino, la verdad y la vida. Levanta tus ojos a Cristo. Tú también que eres hijo de Dios, continúa levantando tus ojos a Cristo. Confiesa su nombre y seguirás en este camino pedregoso. Y aquel que no lo ha recibido, confiesa su nombre y no solamente recibirás perdón y vida eterna, sino también el descanso que necesita tu corazón y tu alma para seguir adelante. Y no importa si no alcanzas a ver con suficiente claridad todo lo que el camino comprende. No importa para ti, hijo de Dios, hija de Dios, si no alcanzas la completa perfección. Mientras mires a Cristo, tus pies andarán seguros.